Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Qué le parece si oramos en esa hora? Señor, nuevamente aquí delante de tu presencia, dándote las gracias porque tú nos concedes estar en tu santuario. Que podamos estar, Señor, listos para escuchar la palabra que tú tienes para nuestra vida, porque tu palabra es una verdad que siempre nos bendice. Gracias, Padre maravilloso. Habla a nuestro ser. Haz la obra que tú tienes, Espíritu Santo, en cada vida. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gracias a los ministros de alabanza. Este mes de marzo, en la enseñanza de los martes, hemos estado compartiendo sobre la oración. Orar, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad, frecuentemente para hacerle una súplica. Es como define el diccionario secular lo que es orar. Nosotros sabemos que orar es tener comunicación con nuestro Padre Celestial. Que orar es simplemente conversar con Dios como lo hacemos cuando estamos con algún amigo. Se nos ha enseñado que la oración debe dirigirse al Padre Celestial y que debe hacerse en el nombre de Jesús. Así lo enseñó Él, así lo encontramos en la palabra. Entonces, orar es un acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, platicar con Él como con un amigo. Y ¿sabe una cosa? Que la oración no es un monólogo donde nosotros estamos hablando solos. No, la oración es un diálogo profundo con Dios. Un diálogo, pues es una conversación entre dos personas. Entonces, la oración es un diálogo entre Dios y yo. Un diálogo entre el que ora y Dios. Un diálogo entre usted y Dios. Y cuando uno está dialogando, es tan importante hablar como escuchar. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer en la oración. Dice el pastor Andrés Corso que la oración es la ley espiritual más poderosa en todo el mundo. Y es cierto, eso es cierto. Y lo más maravilloso en cuanto a la oración es que todos nosotros podemos orar. No se requiere alguien espiritual, o sea, ser muy espiritual para orar. No. La palabra de Dios nos dice en Santiago 5, 17 y 18, la Nueva Versión Internacional. Dice, fíjese, Elías era un hombre con debilidades, así con virtudes y defectos, como cada uno de nosotros. Dice, era un hombre con debilidades como las nuestras, pero con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutas. Entonces, esta palabra, hermanos, nos da esa confianza de que cada uno de nosotros podemos orar, podemos tener ese diálogo con Dios, esa plática con Dios. Yo le invito para que siga este ejemplo, el ejemplo de este hombre de Dios, que ore con fe cada vez que usted va a dialogar con Dios. Porque lo que estoy bien segura, porque lo dice la palabra, es que Dios escuchará su oración, porque dice que su oído siempre está atento a la voz de nuestra súplica. Y lo más especial es que Dios responderá su oración. Porque sabe una cosa, el poder que hay en la oración no depende de nosotros,
no viene de nosotros. El poder de la oración es el poder de Dios obrando en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Por eso se convierte en una realidad. Lo que humanamente parece imposible, a través de la oración se convierte en una realidad, porque el poder viene de lo alto, el poder viene de Dios. Sin embargo, si somos bien honestos, hay tantos cristianos que dicen, pues es que toda mi vida me la he pasado sin saber cómo orar. O dicen, es que no sé cómo orar, se me acaban las palabras muy pronto. ¿Y qué más digo? ¿Qué más decir? Oiga, y luego déjeme decirle que como típicas ovejas que somos del gran pastor que es nuestro Señor, nosotros nomás hacemos como las ovejas. ¿Cómo hacen las ovejas? ¿Cómo, hermanos? ¿Verdad? Y así somos nosotros con el Señor, nos comportamos como típicas ovejas. Y luego le decimos, Padre Celestial, bendíceme, ¿verdad? Guárdame, Señor, protégeme, Señor, ayúdame. Y se nos va así nada más, hermanos, nuestras oraciones. Y sabe, Dios anhela que seamos hombres y mujeres de oración. Y nos lo dice su palabra. Dice, oren sin cesar. Oren en todo tiempo. Nunca dejen de orar, dice otra de las versiones. Porque en la oración está el poder y la victoria para nuestra vida. ¿Se imagina usted lo que pasaría en nuestra vida, en nuestro entorno, aquí en Monte de los Olivos, si todos nos determináramos a ser hombres y mujeres de oración, a buscar al Señor, a dialogar siempre con el Señor? A lo mejor usted está pensando, pues es que yo sí quiero orar. Y bueno, y a lo mejor dice, ¿y cómo puedo hacerlo? Sabe que en esta tarde yo quiero compartir con usted este tema y quiero invitarle para que, si usted es de las personas que dice, es que se me acaban muy pronto las palabras, quiero invitarle a que pueda experimentar usted la bendición de orar la palabra de Dios, de orar las Escrituras. Y este es el tema que quiero compartir con usted. Escrito está. La bendición de orar la palabra. ¿Sabe usted que la Biblia es un libro de oración? Cuando nosotros tomamos tiempo para aprender la palabra, para empaparnos de lo que dice esta palabra, de lo que dicen las Escrituras, de una manera natural, espontánea, ¿sí? Nuestro corazón va a declarar, va a hablar, va a expresar la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida está llena de la palabra. Y en lo que hablemos, pues siempre vamos a estar mencionando la palabra. Y déjeme decirle que orar la palabra, de alguna manera, es de vuelta la palabra a Dios, ¿sí? Pero mire, orar la palabra es poderoso por varias razones. Una, cuando oramos la palabra, nosotros estamos expresando oraciones vivas y poderosas. Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea usted la profundidad de la palabra. Entonces, cuando usted ora la palabra, son oraciones poderosas que usted está haciendo. Cuando
oramos la palabra, también ganamos confianza porque sabemos que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque entonces, cuando oramos la palabra, el lenguaje de nuestra oración, las palabras que vamos a expresar, van a estar moldeadas por las Sagradas Escrituras. Estamos orando lo que Él dice. Estamos orando lo que es su voluntad. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 5, mire lo que dice la palabra del verso 13 al 15. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Oiga, qué realidad tan especial. ¿Sí? Y luego dice, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Por eso es que nuestras oraciones siempre las hacemos en el nombre de Jesús. Dice, para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y luego vea, es el 14. Hoy es uno de mis versículos preferidos. Y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Vea qué especial. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros pidamos, porque Él oye todas nuestras oraciones, entonces podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Vea usted lo especial. Entonces, cuando oramos las Escrituras, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y esto es una realidad. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago en el capítulo 4, el verso 3. Dice, cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pero cuando pedimos conforme a la palabra, estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos pidiendo bien, no vamos a estar pidiendo mal. Entonces, vea lo importante que es orar la palabra. Cuando oramos la palabra, estaremos seguros que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Cuando oramos con el lenguaje de la palabra, se vuelve ese diálogo diario con Él. Y una poderosa transformación comienza en nuestras almas, porque la palabra de Dios tiene poder para ir cambiando nuestra vida. Lo dice ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, porque es la palabra de Dios. Y luego vea para lo que es útil para enseñarnos. Y cuando usted va aprendiendo, usted va cambiando, usted va siendo transformado. Dice, es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, de que la mujer de Dios sean perfectos. Dice, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, vamos a la palabra, oramos la palabra y empieza a transformar nuestra vida. Qué bendición tan maravillosa. Qué precioso que cuando oramos la palabra somos equipados para orar conforme a la voluntad de Dios. La palabra nos aconsejará las cosas por las que debemos de orar y ampliará profundamente nuestra vida de oración. Entonces ya no vamos a tener ningún pretexto de decir, pues es que luego se me acaban las palabras, ya no sé más qué decir. Cuando usted aprenda y empiece a orar la palabra, de verdad que se va a ampliar su vida y su tiempo de oración. Mire, la oración de la palabra incluye la alabanza,
La acción de gracias, la adoración, la intercesión, la súplica, los gritos de júbilo, de alegría en nuestra vida, de honor, de exaltación, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de todas las promesas que encontramos aquí en esta maravillosa escritura, que está llena de promesas, de principios eternos, de profecías. Pero para orar la palabra tenemos que leerla, tenemos que conocerla y tenemos que guardar la palabra. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que ese no sea nuestro caso, que nos perdamos por no conocer lo que dice la palabra. Tenemos el deber de conocer la palabra. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y luego fíjese, y guardan, o sea, obedecen las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Decía Ana el día que daba la enseñanza sobre la oración, de por qué debemos orar, y uno de los puntos que ella decía, porque estamos viviendo tiempos difíciles, porque los tiempos son malos, debemos orar. Le repito, debemos conocer la palabra. Es tan maravilloso saber que para cada situación de nuestra vida hay una palabra con la cual nosotros podemos dirigirnos al Padre en oración. Cualquiera, ¿sí? Si es de gozo, si es de alegría, si es de júbilo, si hay tristeza, si hay soledad, si hay abandono, si hay dolor, quebranto, cansancio, agobio, preocupación, escasez, afrenta, persecución, enfermedad, etcétera, etcétera, lo que usted esté pasando o viviendo. Hay palabra con la cual nosotros podemos orar. O bien, usted puede ir a la palabra, ¿sí? Y encontrará un sinfín de motivos para dialogar con Dios. Y si no, empiece, de verdad, yo lo invito, le propongo que empiece a orar los salmos. Váyase a los salmos. Oiga, los salmos son oraciones al Señor. Empiece a orar los salmos y verá cómo su vida va a ser bendecida. Yo en esta tarde voy a compartir unos pocos ejemplos de cómo orar la palabra. Primero, fíjese, orar la palabra para expresar alabanza, para expresar gratitud, para expresar adoración. Y quisiera tomar un pasaje que hemos visto aquí en la enseñanza y decirle, escrito está, porque todo lo que voy a mencionarle es la palabra, es lo que escrito está aquí. Entonces quiero decirle en esta tarde, escrito está, ahí en Efesios capítulo 1, dice, el versículo 3, fíjese cómo podemos orar la palabra. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos expresado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y usted se va ahí a la palabra y tiene abierta su palabra ahí en Efesios. Y usted le puede decir, bendito seas Dios, bendito Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y hemos recibido tantas bendiciones a través de Cristo en nuestra vida. Oh Señor, experimentar tu presencia, sentirte en nuestra vida, es estar sentado en los lugares celestiales contigo, porque es experimentarte, es experimentar, sentir el cielo en mi vida. Gracias, Padre, gracias por el gran amor. Y sigue leyendo los otros versículos, hermano, porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, mi Señor y Dios, porque tu amor es tan grande
que nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos. Gracias, porque el sacrificio de Cristo Jesús me ha hermanado contigo, me ha hecho tu hijo. Oh Señor, para la alabanza de tu gloria, te amo, te bendigo, te glorifico, porque me has aceptado a través de Cristo. Yo soy aceptada, mi Señor. Oiga, y es lo que dice la palabra. Entonces usted está orando la palabra y se le va el tiempo, hermanos, en estar dialogando con Dios. Y es maravilloso. Y puede seguir ahí mismo en el mismo capítulo 1 de Efesios y orar pidiendo sabiduría y conocimiento de Dios. Porque escrito está ahí en Efesios 1:17. Dice el apóstol Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. ¿Qué podemos orar? Padre, tú eres el que da el espíritu de sabiduría. Tú eres el que da ese conocimiento. Anhelo, mi Señor, que llenes mi vida de sabiduría. Anhelo, mi Dios, que llenes mi vida del conocimiento de ti. Sí, Señor, quiero conocerte más. Mira, Señor, escrito está ahí. Y luego usted puede irse al Salmo 63:1 y decirle, escrito está aquí por el salmista, que tú eres mi Dios. Y yo vengo a buscarte intensamente, porque mi alma tiene sed de ti. Porque mi alma, mi ser entero te anhela. Deseo tu conocimiento, deseo saber más de ti, mi Señor y Dios. Mira, Señor, como está escrito aquí en tu palabra, así me encuentro en este momento, con tanta necesidad de ti, porque me encuentro como esa tierra seca, extenuada, sedienta. Así estoy, Señor, delante de ti. Aquí vengo porque te anhelo, porque te necesito. Lléname, Señor, que esos ríos tuyos de agua viva corran por mi ser. Lléname, Señor. Oiga, ¿se fija qué maravilloso? Y está orando la palabra. Orar la palabra para pedir perdón cuando pecamos inconscientemente. Todos los días, consciente o inconscientemente, ofendemos a Dios. El lunes me invitó una hermana a comer y ya nos fuimos. Muy riquito, muy riquito. Y allí en la plática, pues ya estábamos platicando de muchas cosas. Y me decía ella, ¿se imagina que pudiéramos ver los pecados de cada uno? ¿Quién dijo? ¡Oh! Y luego dice bien hermosa, ¡ay no! Dice, qué vergüenza. Pero ¿sabe una cosa? Dios sí ve los pecados de cada uno. Pero imagínense qué tremendo sería que aparecieran en nuestra vida los pecados. Porque ofendemos a Dios, pecamos. Dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos y hacemos a Dios mentiroso. Pero déjeme decirle que Dios ve los pecados. Pero cuando nosotros vamos y oramos la palabra pidiendo perdón por nuestros pecados, a veces ¿cómo oramos? Porque somos conscientes. Decimos, Señor, Padre, perdóname. Le decimos, Señor, me siento mal delante de ti, estoy avergonzado contigo. ¿Cuánto se lo hemos dicho al Señor? Oiga, pero qué especial que podamos ir con la palabra y decirle al Señor, Señor, escrito está aquí, Señor, en tu palabra, allí en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí estoy, Señor, delante de ti, confesando mis pecados, confesando, porque vea, el requisito es confesar y apartarse. Entonces aquí estoy confesando, Señor, y determinada a apartarme de Él. Aquí estoy, Señor, confesando mis faltas, mis pecados, porque escrito está ahí en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo
para que no pequen. Dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Qué preciosa palabra. Y qué precioso que en eso que estemos orando con el Señor le podamos decir, oh, qué bello eres, papá. Qué hermoso eres, Padre. Que con tanto cariño tú nos dices, hijitos míos. Porque la realidad, no soy un pecador que lucha por el amor de Dios. No, yo soy un amado de Dios que lucha contra el pecado. Porque esa es la realidad. ¿Lo quieres repetir en esta tarde? Dígale al Señor, soy un amado, soy una amada de Dios. ¿Se lo decimos? Soy una amada de Dios que lucha contra el pecado. Esa es mi identidad. Soy una amada por Dios, soy una hija de Dios. Y aquí estoy, Señor, confesando mi pecado para recibir tu perdón. Porque escrito está ahí en Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, tú, Señor, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Sí, mi Señor, escrito está que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gloria al Señor. Y podemos, sí, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Dios. Gracias. Mire, y podemos decirle gracias, Dios, por la preciosa sangre de Jesús. Esa sangre totalmente poderosa, eternamente eficaz, porque solamente la sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiar mi pecado. La sangre de Cristo es mi fundamento para entrar a la presencia de Dios, al trono de su gracia, confiadamente, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. O bien, usted puede orar el Salmo 51. Fíjese, dice, y decirle al Señor, ten compasión de mí, oh Dios, porque tú eres un Dios de grande amor. Eres un Dios de bondad inmensa. Oh, mi Señor, límpiame de mi pecado. Borra mis transgresiones. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Yo sé, mi Señor y Dios, estoy plenamente consciente de que cuando peco contra ti. Sé que he hecho lo malo delante de tus ojos, que tu sentencia es justa. Que tu juicio yo no puedo reprocharlo, mi Señor, porque tú eres justo. Mira, yo soy malo de nacimiento. Tengo esta naturaleza pecadora, Señor. Pero sé que tú amas la verdad, que tú amas la sinceridad. Y así vengo, mi Señor, delante de ti, porque tú, en lo secreto, cuando he estado contigo, tú me has hecho comprender, mi Señor, y me has enseñado la sabiduría. Y luego decirle, purifícame, Señor, y yo solamente quedaré limpio cuando tu sangre preciosa me limpie. Lávame y quedaré blanco como la nieve. Señor, vuélveme el gozo, la alegría, porque estoy quebrantado. Así vengo, Señor, delante de ti quebrantada. Aparta tu rostro de mis pecados. Borra toda mi maldad. Oh Dios, y crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu firme dentro de mí. Por favor, Dios, no me alejes de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación, esa seguridad de que soy tu hija y que tu Espíritu me sostenga. Vea lo precioso que es orar la palabra. Oiga, es estar en ese diálogo con Dios diciéndole, perdona. Maravilloso Dios.
Cuando oramos por justicia pidiendo la intervención de Dios, le podemos decir, mira Señor, aquí está escrito. Job expresaba en Job 23, 3 y 4, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría, decía Job, hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. No, para eso nos pintamos solos, hermanos, para dar argumentos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que a diferencia de Job, hermanos, nosotros sí sabemos dónde hallar al Señor. Y cuando vamos a la oración, ahí va a estar el Señor. Y tenemos la certeza de que ahí está, de que está atento a nuestras palabras y que podemos exponer delante de Él nuestra necesidad, nuestro problema, nuestra causa. Porque escrito está también ahí en Isaías 41, 21, dice, expongan su caso, dice el Señor, presenten sus pruebas, demanda el rey de Jacob. Entonces, si Dios me dice que exponga mi caso, pues yo con toda la confianza voy a Él exponer mi caso. ¿Sí? Podemos orar inteligentemente a través de la palabra. Porque escrito está, y nomás voy a poner este pasaje porque hay muchos. El Salmo 7, el versículo 1 y el versículo 2, y luego el versículo 9 y el versículo 10. Ahí van a aparecer en la pantalla. Pero ¿cómo le podemos orar con estos versículos? Señor, tú eres mi Dios. Necesito que intervengas, que me salves de mis enemigos. Líbrame de ellos, por favor, Padre. Aquí vengo, Señor, a refugiarme en ti, porque yo estoy confiando solamente en ti. Interven, Señor, a mi favor. Interven a mi favor, Dios mío. Y luego, gracias, porque tú eres un Dios justo. Tú conoces los pensamientos más profundos. Tú conoces las intenciones del corazón en cada persona. Te pido que tú nos examines a todos. Examínanos y obra, Señor, conforme a lo que veas en nuestra vida. Yo confío en tu justicia. Tú eres mi escudo, Señor. Gracias por rodearme con tus brazos poderosos. Ayúdame a mantener un corazón recto dentro de ti. En medio de esta situación, yo deseo agradarte siempre, Señor. Hacer tu voluntad en todo momento. ¿Se fija? Estamos orando la palabra. Orando la palabra por la salvación para la familia. ¿Qué le podemos decir? Mira, Señor, escrito está ahí en Hechos 16, 31. Aquí me dices tú en tu palabra que crea en Jesús y que mi familia va a ser salva. Y yo creo, mi Señor, he creído en ti. ¿Y qué le podemos decir, Señor? Ayúdame a yo dar testimonio con mi familia, ¿sí? Con mi manera de ser, con mi manera de expresarme, con mi manera de tratarlos. Ayúdame para que ellos puedan verte a ti en mi vida. Que yo pueda reflejarte a ti, Señor, para que ellos también puedan conocerte. Porque es lo que dice tu palabra, aquí está escrito. Y yo he creído en ti, Señor, y que tú salvarás a mi familia. Ayúdame a dar testimonio. Orando la palabra por bendición para los hijos. Oiga, ¿qué podemos decirle? Aquí está, escrito está, cómo bendecir a nuestros hijos, ahí en número 6. Y dice, Señor, yo voy a bendecir la vida de mis hijos, así como escrito está aquí. Y yo oro y le digo el nombre de mis hijos. Y digo, Omar, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja de todo mal, de las acechanzas del maligno. Que el Señor sonría sobre ti, que sea compasivo contigo, que el Señor se agrade de tu vida, que se complazca con lo que tú haces, que el Señor, hijo, te muestre su favor cada día, que Él te supla tus necesidades, que el Señor te llene de paz. Y oro por Raquel y pido la bendición de Dios y le digo al Señor, porque aquí está escrito, Dios, y yo confío en esta palabra que es poderosa.
Oiga, porque es lo que está escrito. Y oro por ellos y por toda la familia. Ya imagínense nomás de orar por ellos y por cada uno de sus hijos, por su esposa, por su esposo, de Raquel, y por mis nietos, y menciono sus nombres. Es especial. Dice el Salmo 115, el verso 14 y el 15, en la Nueva Traducción Viviente. Dice que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Y le digo, Señor, aquí está. Bendícenos ricamente, mi Señor, a nosotros y a mis hijos. Bendícelos, Señor, porque aquí está. Una vez, y eso le digo muy seguido al Señor, una vez fuimos a un evento de damas, no sé si algunas recuerden, y predicó la hermana Bárbara Jiménez, y me acuerdo muy bien que el mensaje era, por honor. Y yo le decía, Señor, por tu honor, porque eres tú el que ha dado esta palabra. Entonces, por tu honor, Señor, bendice a mis hijos. Entonces, orar la palabra es especial, hermanos, que nuestros hijos sean bendecidos por el Dios eterno y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Quiere ver bendiciones en diferentes aspectos de su vida. Ore a Dios. Mire, si usted se va al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, hay muchas bendiciones. Dice, y usted puede decirle al Señor, mira, Señor, escrito está, pero fíjese, dice el versículo 2, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y empieza la serie de bendiciones. Serás bendito en tu ciudad, serás bendito en tu trabajo, serás bendito siempre tu alacena, serás prosperado. Con todas las bendiciones que usted puede encontrar ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero dice el Señor, si obedeces al Señor, qué especial. Y usted puede leerlas, hermano, en su casa, no me voy a ahorita ir con ellas. Pero quiero decirle que podemos también orar la palabra por sanidad. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Es el todopoderoso. ¿Lo cree? Amén. Gloria a Dios. El poder de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? Él mismo lo expresó ahí en el libro de Malaquías. Dijo, yo Jehová, yo el Señor, no cambio. Entonces, Él no cambia, Él es el mismo y Él es poderoso. Entonces, nosotros confiamos en que su poder, en que Él sigue sanando, porque es el mismo de ayer, Dios. Es el mismo y Él todavía sana. Estamos bien conscientes que somos seres humanos, que estamos en este estuche de barro, dice el pastor, en esta carne, en esta naturaleza pecaminosa, inclinada al mal y que que perdió toda esa gloria que el Señor le dio al ser humano cuando lo creó, ¿sí? Que vivimos en cuerpos físicos que fallan, que decaen, que van mermando con el paso del tiempo, que a lo largo de los años enfrentamos toda clase de retos a nuestra salud, ¿sí? Pero, ¿qué está escrito en la Biblia sobre la sanidad? Muchos pasajes de la palabra nosotros encontramos. Por eso debemos nosotros ir delante de Dios para presentarle nuestras enfermedades y pedirle que nos conceda la salud. Sabe que Dios escucha nuestras oraciones, desea obrar en nosotros trayendo sanidad, sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física. Escrito está ahí en Éxodo 15:26. Fíjese lo que está escrito. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Por lo regular, nosotros enfocamos nuestra atención en la última parte del versículo y decimos, Él es Jehová, mi sanador. Pero la palabra de Dios es tan clara. El pastor siempre dice que cuando nos quieren vender algo en los contratos, dice, fíjese muy bien en las letras chiquitas, porque ahí se los transean. Dios no tiene letras chiquitas, la palabra no tiene letras chiquitas. La palabra está tan claramente expuesta y dice el Señor, que guardamos, que oigamos la voz de Dios, que hagamos lo recto delante de Él. Entonces vea, debemos escuchar la voz de Dios, obrar en justicia, vivir en obediencia a sus mandatos. Porque escrito está, dice Deuteronomio 28, el versículo 58 y el 59. Mire lo claro de la palabra. Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes al Señor tu Dios, nombre glorioso e imponente. Si no lo haces, dice, el Señor enviará contra ti, contra tus descendientes, plagas terribles y persistentes. ¿Y qué dice? Y enfermedades malignas e incurables. Entonces, hermanos, oigamos al Señor. Seamos obedientes a la palabra. Vivamos como lo que somos, como los hijos de Dios. Y usted puede leer, orar la palabra con muchísimos versículos de sanidad. Usted puede buscarlos. Ahora tenemos la facilidad en las cuestiones electrónicas. Yo puse textos de sanidad. Me aparecen 14 versículos, 17 versículos, 71 versículos de sanidad, 67 versículos. Ya ahí estuve leyendo todos los versículos de sanidad. Pero si no puede recurrir a los que conocemos tan claramente, Isaías 53, el verso 4 y 5, y decirle al Señor, mira, escrito está que tú llevaste nuestras enfermedades, que tú sufriste nuestros dolores, ¿sí? Que fuiste herido y abatido por nuestras rebeliones, que fuiste molido por nuestros pecados, que te castigaron a ti para que yo tenga paz, y que por tu llaga yo soy sanada. Aquí está escrito, Señor, y yo confío en tu palabra. Y si no, puede usted buscar más textos de sanidad. Escrito está, y puede irse al Salmo 107, el verso 19 y 20. Dice, en su angustia clamaron al Señor. Decirle, Señor, estoy angustiada. Mi enfermedad me ha causado tanta angustia. Estoy afligida. Mi Señor, dame tu palabra. Envíame tu palabra. Y sáname, Señor. Sáname. Debemos clamar, hermanos, en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro dolor, porque sabemos que Él nos escucha y que está listo para obrar. Porque nada hay imposible para Dios cuando está en su corazón la decisión de sanar. Porque Dios es un Dios soberano, hermanos. El poder sanador de Dios puede obrar en medio de cualquier necesidad. Cuando Él lo determine, cuando Él lo disponga, hermanos, en su soberanía, Dios puede traer la sanidad a nuestro cuerpo. Escrito está ahí en Jeremías 17 y 14. Y decirle, así, Señor, dígaselo al Señor, órele al Señor, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza, mi adoración, y empezar a adorar y glorificar a Dios. ¿Sabe que los hijos de Dios podemos confiar en que su voluntad siempre será lo mejor para nosotros? Y si Él quiere sanarnos, Él lo hará. Nosotros podemos tener esa confianza.
Y hay casos, hermanos, porque esa es la realidad, que Dios determina no sanar físicamente a una persona. Y a veces es duro de entender esto, que nuestro pensamiento, que nuestra razón pueda entenderlo. Es duro, es difícil entender la soberanía de Dios. Pero nosotros debemos seguir confiando en el poder, en el amor, en la bondad de Dios. Él nos ha concedido lo más maravilloso, el regalo más precioso, que es la vida eterna. Somos de Él, tenemos la esperanza de la vida eterna. Nuestro cuerpo físico morirá, hermano, tarde que temprano. Me acuerdo siempre de Elba, que dice, todos traemos fecha de caducidad. Unos más pronto, otros más prolongada. Pero esto, hermanos, se va a acabar, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Eso no será el final. Será el principio maravilloso de toda una eternidad con nuestro amado Salvador. Gloria a Dios. No importa cuánto tiempo pasemos en sufrimiento, nuestra eternidad estará en salud, en gozo, porque allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque Dios es bueno y ha preparado cosas maravillosas para nuestra vida. Leía los libros que mi mamá escribía, porque mi mamá todos los días escribía en sus diarios. Y leía yo cómo pasó dolores, y no creía que era quejumbrosa, pero decía, Señor, quítame este dolor. O sea, en sus escritos me duele mi corazón cuando lo leo, pero digo, ay Señor, qué maravilloso. Yo creo que si mi mami pudiera venir, me diría, ay hija, cómo no me fui desde antes. Esto está pero maravillosamente bien, estar acá con el Señor. A veces nos aferramos y sufrimos cuando lo que el Señor tiene preparado para nuestra vida es maravilloso. Sin embargo, hermanos, nosotros seguiremos orando por sanidad, ¿sí? Porque escrito está que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Y es cierto, hermano, nosotros lo vemos. Déjeme compartirle un testimonio del poder de Dios. Yo le he comentado que estamos en un grupo de oración. Aquí la hermana Betty Velázquez, muchas apenas nos conocimos hace poco, otras no nos conocemos de todo el grupo, pero es un grupo que se llama Hay Poder en la Oración. Y el 20 de febrero nos compartía la hermana Betty la necesidad de un niño de 4 años, Adriel. Él vive en Ciudad de México. Yo no sé cómo lo conocerá Betty. A Sara y a Pablo, que son los papás. Y otro niño lo empujó en el kinder y se fue por las escaleras. Pues se pegó en la cabeza, sufrió convulsiones, estuvieron realizando resonancias, encontraron que traía un coágulo en el cerebro. El niño estaba muy hinchado, lo tuvieron que inducir a coma, lo intubaron, y Betty todos los días mandándonos para que siguiéramos orando por Adriel, y nos decía cómo estaba. Un momento donde nos pasaba los mensajes que le mandaba la mamá, donde se ponía hasta bien mala, la llamaron porque ya el niño estaba muriéndose, ya le dijeron los doctores, ya. Y allá va la mamá y le manda el mensaje y ahí estamos orando por Adriel. Le dijeron los doctores, es que ya tiene mucho daño en los riñones, en el hígado, los pulmones, hay daño cerebral. Pero ella decía, yo estoy confiando en el Señor. Y seguimos orando. Hermanos, estuvimos orando todo el grupo, hicimos una velada de oración de 24 horas, dándonos diferentes horas a cada una para orar. Y ¿sabe una cosa? El viernes nos manda la hermana Betty, nos pone en el grupo, hermano, y escuchamos la vocecita de Adriel. Y dice, Dios me está curando. Oiga, eso es maravilloso. Cuando los médicos dijeron, no hay daño cerebral, hay daño en esto, hay daño en esto, dice, Dios me está curando.
Ese es el poder de nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Y mientras tengamos vida, seguiremos haciendo lo que escrito está, clamando por sanidad. Él siempre nos escucha, Él nos fortalece, Él hace lo que es mejor para nosotros. No dejemos de orar por sanidad, no dejemos de citar la palabra de Dios, de orar la palabra. Yo soy un testimonio del poder de Dios. Cuando el 25 de julio del 2007 me dio una convulsión, me hicieron los estudios, una resonancia y me encontraron un tumor en mi cerebro. Para muchos que no saben de mi testimonio, yo aquí tengo mi cicatriz. Me encontraron un tumor en el cerebro y bueno, fue tan impactante porque en la familia, el esposo de una de mis tías, tenía un tumor, lo operaron y falleció. Uno de mis tíos en el 2006, un año antes, también tenía un tumor en el cerebro, lo operaron y al poco tiempo él murió. Entonces cuando me dicen que tengo ese tumor en el cerebro, oiga, pues ya me voy a morir, ya me voy a morir. Y bueno, en esas circunstancias, hermano, lo único que pude hacer fue exponer mi caso delante del Señor. No conocía esto de orar la palabra, pero lo hice, hermanos, porque fui con el Señor a exponerle mi caso. Yo me acuerdo que le dije, Señor, yo soy tuya. Si es el tiempo de mi partida contigo, nomás concédeme estar preparada para mi encuentro contigo. Porque mi anhelo es estar la eternidad contigo, Señor. Perdóname y concédeme, Señor, estar preparada. Y le dije yo, mira, Señor, lo que tú dices en tu palabra. Y me acuerdo también, hermanos, que yo aprovechaba cuando estaba sola. Omar no estaba, andaba de gira. Raquel veía cómo sufría, mi esposo también. Y luego me acuerdo que fui a abrir la Biblia y le digo, mira, Señor, lo que dice aquí en Deuteronomio capítulo 30, el verso 19 y 20. Y yo, Señor, en esta hora llamo a los cielos y a la tierra por testigos, porque tú me dices que has puesto delante de mí la vida y la muerte. Y tú me dices, Señor, que yo escoja lo que quiera. Y yo, Señor, escojo vivir. Quiero vivir, Señor. ¿Sí? Pero fíjese, pero quiero vivir, Señor, amándote, porque es lo que dice la palabra. Y yo se lo dije al Señor, quiero vivir amándote, quiero vivir sirviéndote, mi Señor. Porque tú eres el dueño de mi vida, soy tuya. Y luego le dije, Señor, yo escojo la vida. Y si tú me concedes la vida, te voy a amar con todo mi corazón. Voy a atender tu voz y voy a servirte. Y luego llorando recuerdo que le dije al Señor, así como dice la palabra ahí en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 20, los primeros versículos, ahí está la historia del rey Ezequías, hermano. Y yo me acuerdo que abría la palabra y le decía al Señor, mira, Señor, no podrás hacer conmigo, le dije, lo que hiciste con Ezequías. Y le decía al Señor, Señor, cuando tú le dijiste a Ezequías, prepara tu casa, ¿sí? Porque vas a morir. Ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Ezequías le decía al Señor, lloró, clamó, y así estoy yo, Señor. Y yo llorando, hermanos, llorando así como un condenado a muerte, porque así se siente uno cuando Dios te da la oportunidad. Así sé que han de sentir las personas cuando el médico les dice, no hay ninguna esperanza, ya no hay. Es como si Dios les estuviera diciendo, ordena tu casa, porque vas a morir. Así sentía yo. Y lloré, hermanos, y le dije, Señor, ¿no podrás hacer conmigo lo que hiciste con Ezequías? Y luego yo le decía, si usted ve la palabra,
Ezequiel le decía al Señor, pues te he servido y todo. Yo le decía, Dios, desde que era una niña, yo te he servido. Nunca me aparté de tus caminos. Siempre tú has sido lo primero en mi vida. Y oré, hermanos, oré con todo mi corazón al Señor. Hermanos, y el Señor me concedió la vida. ¿Recuerdan el año pasado que yo le decía, que guardé todo lo de mi cumpleaños? Porque el año pasado se cumplieron los 15 años. Y yo vivía con esto. A lo mejor el Señor me concede 15 años, porque yo le dije, ¿no podrás hacer lo mismo conmigo que hiciste con Ezequías? Y yo dije, pues el Señor me va a conceder 15 años. Le di gracias al Señor cuando pude estar en la boda de mis hijos. Le daba gracias al Señor cuando llegaron mis nietos, porque era mi sueño, mis nietos. Y le daba gracias al Señor. Y le decía, bueno, a lo mejor no los voy a ver grandes, pero ay, los voy a disfrutar así de chiquitos. Y el año pasado, 2 matrimonios de aquí de la iglesia y mi esposo festejaron mi cumpleaños. Me llevaron a comer, y luego que llegan allá al restaurante con un arreglote de globos inmenso, y luego que llega un monito así, un mimo, y empieza a salir muchos letreritos. Estaba yo emocionada y lo disfruté mucho, y guardé mi arreglo, hermanos, ahí en la sala de mi casa, porque decía, pues este es mi último año, ya son los 15 años. Ahí lo voy a disfrutar. Cuando el Señor me dio la palabra, no, pues al otro día lo tiré, hermanos. Y mire, ya son 16 años. Y no sé cuánto más. Gloria a Dios. Sí, hermanos, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. No sé cuánto más tiempo el Señor me permita. Pero cada día, hermanos, le digo, Señor, si es tu tiempo, yo estoy lista. Permíteme siempre estar con mi corazón sano, limpio, para mi encuentro contigo. Y decía la hermana Aide en el grupo de damas, y menciono la palabra, porque escrito está, ahí en el Salmo 118, 17, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová, para contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y es lo que hago, hermanos. Porque el Señor es poderoso, porque Dios sigue siendo un Dios de milagros. Tenemos la confianza en esta palabra, porque es la palabra de Dios. Entonces, ore la palabra. Mire, ya casi termino. En esta semana me llegó un mensaje que me impresionó mucho, hablando sobre la cuestión del avance de la tecnología. Dice que de 5 a 10 años, y como que se me hace muy pronto. Muchas de las cosas que tenemos ahorita pues van a desaparecer, porque van a empezar a entrar los carros eléctricos. Ya los carros, ya estos se van a ir acabando. Y todo lo que va a pasar. Ay, le decía, 5 a 10 años es muy poquito. Y llegaron mis hijos y les conté el viernes. Y luego me dice Omar, no, chatita, ahora hay un programa de inteligencia artificial, o sea, tremendo, ¿sí? Pones el tema que tú quieres ahí y te da todo lo que tú necesitas. La inteligencia artificial, usted lo ve ahora con las noticias, que las cámaras captan, y que esto, o sea, la ciencia ha adelantado muchísimo. A lo que voy con esto, hermanos. A veces todo lo que está viviendo el avance de la ciencia nos querrá llevar a que esto ya es obsoleto. Pero no es cierto, hermanos. Lo que estamos viendo está escrito aquí. La palabra de Dios dice que se incrementaría la ciencia. Pero a donde quiero llevarlo con esto, que le quede bien claro a usted, hermano, que esta es la palabra de Dios. Y que dice, se seca la hierba, se marchita la flor, se acaba la flor, pero mi palabra va a permanecer para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra
no pasará. Entonces, esta es la palabra. Dígale al Señor, escrito está. Y yo en esta tarde, hoy es el último domingo del mes y es el día de orar por los enfermos. Y escrito está, va a aparecer ahí en su pantalla Santiago 5 del 13 al 16. Y quiero invitar a los diáconos si vienen para que unjan a los enfermos o a las personas que traigan otro problema, porque dice la palabra, ¿está afligido alguno de ustedes? Y su aflicción puede ser por alguna otra razón, no por enfermedad. Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? ¿Viene contento? Cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe sanará al enfermo. Fíjese, la oración de fe, de que usted pase con esa certeza, porque al que cree todo le es posible. Dice, el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por esto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Gloria al Señor. ¿Está alguno enfermo? Pásele, hermano. Y venga a decirle al Señor, Señor, escrito está que en su aflicción clamaron por sanidad y tú lo sanaste. Escrito está, sáname y seré sanada. Escrito está que fuiste herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, que por tu llaga somos sanados. Es tu palabra, Señor, es tu palabra. Es tu palabra, mi Señor y Dios. Oh, bendito, bendito, bendito seas, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor y Dios. Hay aflicción, hay problemas, hay situaciones. Venga y dígale al Señor, gracias, Dios, porque no me dejas solo en medio de mi sufrimiento. Gracias, Señor. Ayúdame a experimentar, Dios, tu presencia, la sanidad en mi cuerpo. Si no, ayúdame, fortalécenos, Señor. Tu palabra dice que tú te compadeces y que tú confortas el alma, el espíritu de los que claman a ti. Escucha mi clamor, escucha mi clamor. Porque escrito está que tu oído está atento a la voz de mi súplica. Escrito está que tú eres un Dios de bondad, de amor, de misericordia. Escrito está, mi Señor, que podemos ir confiadamente, que podemos llegar confiadamente delante de ti. Aquí estamos, Dios, aquí estamos, Dios. Oh, Dios bendito, maravilloso, misericordioso. Hermanas de la congregación, que Dios usa en sanidad. Dice, oren unos por otros. Venga y ore por los hermanos, toque los hermanos. Recuerde, el poder no es suyo, el poder es de Dios. Es Dios el que obra, es Dios el poder, el que trae sanidad. Ore, vengan, hermanas de la iglesia, hermanos de la congregación, vengan y oren por los hermanos que están aquí. Oh, Dios maravilloso y de poder, haz grandes cosas. Él sigue siendo un Dios de milagros. Él es el Dios de milagros y aquí está.